Bueno, continuando con el estudio del libro Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood, hoy vamos a comenzar a leer el capítulo 1. Recuerden que es importante que lean junto con este audiolibro, tengan su lectura y hagan sus apuntes para después entrar al grupo a hacer la parte de estudio correspondiente. Bueno, capítulo 1 se titula Amar al hombre que no nos ama, víctima de amor. Era la primera sesión de Jill y se veía indecisa, vivaz y menuda, con rizos rubios como los de la huerfanita Annie. Estaba sentada, muy tiesa al borde de la silla frente a mí. Todo en ella parecía redondo. La forma de su cara, su figura ligeramente rojiza y en particular sus ojos azules, que observaban los títulos y certificados colgados en las paredes de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejería y luego mencionó con visible orgullo que estudiaba Derecho. Hubo un breve silencio. Miró sus manos entrelazadas. Creo que será mejor que empiece a hablar por qué estoy aquí, dijo con rapidez, aprovechando el impulso de sus palabras para ganar coraje. Estoy haciendo esto. Me refiero a consultar a una terapeuta porque soy realmente desdichada. Es por los hombres, claro. Quiero decir, yo y los hombres. Siempre hago algo que los aleja. Todo empieza bien. Realmente me persiguen y todo eso. Y después, cuando llegan a conocerme, se puso visiblemente tensa contra el dolor que se avecinaba. Todo se arruina. Me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y prosiguió más lentamente. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, porque lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Realmente soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No es que no esté dispuesta, es solo que no sé por qué siempre me pasa esto. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que dolor. Comienzo a tener miedo de los hombres. Movió la cabeza, sus redondos rizos se balancearon y explicó con vehemencia. No quiero que eso suceda, porque estoy muy sola. En la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían tenerme ocupada todo el tiempo. De hecho, eso es prácticamente lo único que hice mi último año, trabajar, ir a las clases, estudiar y dormir. Pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces, conocí a Randy, mientras me visitaba a unos amigos en San Diego hace 2 meses. Es abogado y nos conocimos una noche en que mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas migas de entrada. Había tanto que hablar, salvo que creo que fui yo quien más habló. Pero a él parecía gustarle eso. Además, era fantástico estar con un hombre que se interesaba por cosas que para mí también eran importantes. Jim frunció el entrecejo. Parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada. Soy divorciada desde hace 4 años. Si vivía sola y ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy y por sobre la música estrepitosa aquella primera noche. Y el entusiasmo con que lo recibió una semana después, cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para ir a visitarle. Durante la cena, Jill le ofreció dejarlo dormir en su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició esa noche. Fue fantástico. Me dejó cocinar para él
y realmente disfrutaba con que le atendiera. Le planché la camisa antes de que se vistiera por la mañana. Me encanta atender a los hombres. Nos llevamos de las mil maravillas. Pero al continuar con su historia resultó evidente que casi de inmediato se había obsesionado por completo con Randy. Cuando él llegó de regreso a su apartamento en San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill le informó cálidamente que había estado preocupada por su largo viaje y que le aliviaba saber que había llegado bien. Cuando tuvo la impresión de que él parecía un poco perplejo con su llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó. Pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizando por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que los del hombre de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo impresionara o que simplemente desaparecería. Me asusté mucho. Todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo, por eso me asustaba cada vez más. Cuanto más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto Jill comenzó a llamarlo casi todas las noches. Habían acordado turnarse para llamar, pero a menudo, cuando era el turno de Randy, se hacía tarde y Jill se inquietaba demasiado para soportar la espera. De cualquier manera, no podía dormir, de modo que lo llamaba. Estas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado llamarme y yo le decía, ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo, yo nunca lo olvidaba. Entonces empezábamos a hablar de la razón por la que él lo había olvidado. Y parecía tener miedo de acercarse a mí y yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida y yo trataba de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra con Randy, tratando de ayudarle a estar emocionalmente más próximo hacia ella. El hecho de que Randy no la quisiera era algo que Jill no podía aceptar. Ella había decidido que Randy la necesitaba. En 2 oportunidades, Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él. En la segunda visita, él pasó el domingo ignorándola, mirando televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que ella podía recordar. ¿Bebía mucho?, le pregunté. Parecía sorprendida al escucharme. Bueno, no mucho. En realidad no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo la noche que nos conocimos, pero es natural después de todo. Estábamos en un bar. A veces cuando hablábamos por teléfono yo oía el tintineo del hielo en un vaso y bromeaba al respecto, porque bebía solo y esas cosas. En realidad nunca estuve con él sin que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. Es normal eso, ¿cierto? Hizo una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces por teléfono hablaba de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso, olvidadizo, poco consistente. Pero nunca pensé que esto sucedía porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitía pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez sí bebía demasiado, pero debía ser porque yo lo aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo. Prosiguió con ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo. Eso era obvio. Se le llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse por continuar. Mi padre tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que hago mal?
Desde el instante en que Jill tomó conciencia de un problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por haberlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la habían amado, ella sentía que debía ser por algo que ella había hecho o dejado de hacer. Las actitudes, los sentimientos, la conducta y las experiencias de la vida de Jill eran típicas de una mujer para quien estar enamorada significa sufrir. Ella exhibía muchas de las características que tienen en común las mujeres que aman demasiado. A pesar de los detalles específicos de sus historias y luchas, ya sea que hayan soportado una larga y difícil relación con un solo hombre o se hayan visto involucradas en una serie de relaciones infelices con muchos hombres, las mujeres que aman demasiado comparten un perfil común. Amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En verdad significa obsesionarse por un hombre y llamar a esa obsesión amor, permitiendo que esta obsesión controle nuestras emociones y gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de liberarnos de ello. Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento. Al leer este libro, es probable que usted se identifique con Jill o con otras de las mujeres cuyas historias encontrará aquí. Y quizás se pregunte si usted también es una mujer que ama demasiado. Tal vez, aunque sus problemas con los hombres sean similares a los de ellas, le cueste asociarse con los rótulos que se aplican a los antecedentes de algunas de estas mujeres. Todos tenemos fuertes reacciones emocionales ante palabras como alcoholismo, incesto, violencia y adicción, y a veces no podemos mirar nuestra vida con realismo porque tememos que nos apliquen esos rótulos a nosotros mismos o a las personas que amamos. Es triste, pero nuestra incapacidad de usar las palabras cuando sí son aplicables a menudo nos impiden conseguir la ayuda adecuada. Por otro lado, esos temidos rótulos pueden no ser aplicables a su vida. Es probable que en su niñez haya tenido problemas de naturaleza más sutil. Tal vez su padre, al tiempo que proporcionaba un hogar económicamente seguro, sentía un profundo rechazo y desconfianza hacia las mujeres, y su incapacidad de amarla evitó que usted se amara a sí misma. O quizás la actitud de su madre hacia usted haya sido celosa y competitiva, en privado, aun cuando en público se enorgullecía de usted, de modo que usted terminó por necesitar una buena ocasión para ganar su aprobación y al mismo tiempo temer la hostilidad que su éxito generaba en ella. En este libro no podemos cubrir la mirada de forma en que una familia puede ser disfuncional. Eso requeriría de varios volúmenes de naturaleza bastante diferente. Sin embargo, es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Quizás hayan otros problemas que sí se discuten, a menudo hasta el punto de la saturación, pero con frecuencia estos cubren los secretos subyacentes que hacen que las familias sean disfuncionales. Es el grado del secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado a sus miembros. Una familia disfuncional es aquella que los miembros juegan papeles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a las declaraciones que se adecúan a esos roles.
Los miembros no tienen libertad para expresar todo un espectro de las experiencias, deseos, necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de los demás miembros de la familia. En todas las familias hay papeles, pero a medida que cambian las circunstancias, los miembros también deben cambiar y adaptarse para que la familia siga siendo saludable. De esa manera, la clase de atención materna que necesita una criatura de 1 año será sumamente inadecuada para un adolescente de 13 años y el papel materno debe alternarse para acomodarse a la realidad. En las familias disfuncionales, los aspectos principales de la realidad se niegan y los papeles permanecen rígidos. Cuando nadie puede hablar solo sobre lo que afecta a cada miembro de la familia individualmente y a la familia como grupo. Es más, cuando tales temas son prohibidos en forma implícita, se cambia el tema o explícita, aquí no se habla de esas cosas, aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos. Como nuestra familia niega la realidad, nosotros también comenzamos a negarla. Y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas básicas para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Ese deterioro básico lo que opera en las mujeres que aman demasiado. Nos volvemos incapaces de discernir cuando alguien o algo no es bueno para nosotros. Las situaciones y la gente que otros evitarían naturalmente por peligrosas, incómodas o perjudiciales, no nos repelen, porque no tenemos manera de evaluarlas en forma realista o autoprotectora. No confiamos en nuestros sentimientos ni los usamos para guiarnos. En cambio, nos vemos arrastradas hacia los mismos peligros, intrigas, dramas y desafíos que otras personas con antecedentes más sanos y equilibrados naturalmente evitarían. Y por medio de esa atracción nos dañamos más, porque gran parte de aquello hacia lo cual nos vemos atraídos es una réplica de lo que vivimos mientras crecíamos. Volvemos a lastimarnos una y otra vez. Nadie se convierte en una mujer así, una mujer que ama demasiado por casualidad. Crecer como miembro femenino de esta sociedad y en una familia así puede generar algunos patrones previsibles. Las siguientes características son típicas de las mujeres que aman demasiado, mujeres como Jill y tal vez como usted. 1. Típicamente usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. 2. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que parecen de alguna manera necesitados. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a sus progenitores en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba, reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor. 4. Como le aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática. Tarda demasiado tiempo, es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien usted está involucrada. 6. Acostumbrada a la falta de amor en las relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conservar esperanzas y esforzarse más para complacer. 7. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad de la culpa y los reproches en cualquier relación. 8. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida. 9. Necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones debido a la poca seguridad que experimentó en la niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo la apariencia de ser útil. 10. En una relación,
Está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser que con la realidad de su situación. 11. Es adicta a los hombres y al dolor emocional. 12. Es probable que usted esté dispuesta emocionalmente y a menudo bioquímicamente para volverse adicta a las drogas, alcohol o a ciertas comidas, en particular los dulces. 13. Al verse atraída hacia las personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en su responsabilidad para consigo misma. 14. Es probable que usted tenga una tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de la excitación que proviene de una relación inestable. 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Esos hombres agradables le parecen aburridos. Jill tenía casi todas estas características, en mayor o en menor grado. Fue tanto porque ella encarnaba muchos de los atributos mencionados como por cualquier otra cosa que ella me hubiera dicho, que me hizo sospechar que Randy podía tener un problema de alcoholismo. Las mujeres que tienen esta clase de características emocionales se ven atraídas una y otra vez hacia hombres que son emocionalmente inaccesibles por una razón u otra. La adicción es una forma primaria de ser emocionalmente inaccesible. Desde el comienzo, Jill estuvo dispuesta a aceptar más responsabilidad que Randy por el inicio de la relación y por mantenerla en marcha. Al igual que tantas otras mujeres que aman demasiado, era obvio que Jill era una persona muy responsable, una gran emprendedora que tenía éxito en muchas áreas de su vida, pero que no obstante tenía muy poco amor propio. La realización de sus objetivos académicos y laborales no bastaba para equilibrar el fracaso personal que soportaba en sus relaciones de pareja. Cada llamada telefónica que Randy olvidaba hacer asestaba un duro golpe a la frágil imagen que Jill tenía de sí misma, la cual ella, luego de esforzarse heroicamente por apuntalar tratando de obtener alguna señal de cariño por parte de él. Su voluntad para aceptar toda la culpa por una relación frustrada era típica, al igual que en su incapacidad de evaluar la situación con realismo y de cuidarse, abandonando la relación al hacerse evidente la falta de reciprocidad. Las mujeres que aman demasiado tienen poca consideración por su integridad personal en una relación amorosa. Dedican sus energías a cambiar la conducta o los sentimientos de la otra persona hacia ellas, mediante manipulaciones desesperadas, tales como las costosas llamadas de larga distancia y los vuelos a San Diego de Jill. No olvidemos que su presupuesto era sumamente limitado. Sus sesiones terapéuticas de larga distancia con él, más que un intento de ayudarle a descubrir quién era un intento de convertirlo en el hombre que ella necesitaba que fuera. En realidad, Randy no quería ayuda para descubrir quién era. Si le hubiera interesado ese viaje de autoconocimiento, él mismo habría hecho la mayor parte del trabajo en lugar de permanecer pasivamente sentado mientras Jill trataba de obligarlo a analizarse. Ella hacía esos esfuerzos porque su única alternativa era reconocerlo y aceptarlo tal como era, un hombre a quien no le importaban sus sentimientos ni la relación. Volvamos a la sesión de Jill para comprender mejor qué le había llevado a aquel día a mi consultorio. Ahora hablaba de su padre. Era un hombre muy obstinado. Juré que algún día ganaría una discusión con él. Reflexionó un momento. Sin embargo, nunca lo logré. Tal vez sea por eso que me dedique al derecho. Me encanta la idea de discutir un caso y ganarlo.
Esbozó una amplia sonrisa y al pensarlo luego volvió a ponerse seria. ¿Sabe lo que hice una vez? Lo obligué a decirme que me quería y a darme un abrazo. Jill trataba de contarlo como una simple anécdota de sus años adolescentes, pero no le salió así. Se percibía la sombra de una niña herida. Jamás lo había hecho si no lo hubiera obligado, pero me quería, solo que no podía demostrármelo. Nunca pudo volverlo a decir, por eso me alegro de haberlo obligado. Si no, nunca lo habría oído decírmelo. Hacía años y años que esperaba eso. Yo tenía 18 años cuando le dije, vas a decirme que me quieres. Y no me moví hasta que me lo dijo. Después le pedí un abrazo y en realidad tuve que abrazarlo yo primero. Él apenas me abrazó, me palmeó un hombro un poco, pero eso bastó. Realmente necesitaba eso de él. Las lágrimas habían vuelto y esta vez rodaron por sus redondas mejillas. ¿Por qué le costaba tanto hacerlo? Parece una cosa tan básica poder decirle a una hija que uno la quiere. Volvió a contemplar sus manos entrelazadas. Lo intenté tanto. Tal vez por eso discutía y peleaba con él. Yo pensaba que si alguna vez ganaba, él tendría que enorgullecerse de mí, tendría que admitir que lo hacía bien. Yo quería su aprobación, que supongo que significaba su amor, más que nada en el mundo. Al hablar más con Jill, se volvió evidente que su familia adjudicaba el rechazo por parte de su padre al hecho de que él había querido un hijo varón y en cambio había tenido una hija mujer. Esa explicación fácil de la frialdad de su padre hacía hacia ella era mucho más sencilla para todos, inclusive para Jill, que aceptar la verdad sobre él. Pero después de un tiempo considerable en terapia, Jill reconoció que su padre no tenía lazos emocionales cercanos con nadie, que había sido virtualmente incapaz de expresar amor, calidez o aprobación a nadie en su esfera personal. Siempre había habido razones para su contención emocional, tales como discusiones y diferencias de opinión, o hechos irreversibles como el que Jill fuera mujer. Cada miembro de la familia prefería aceptar esas razones como válidas en lugar de examinar la calidad siempre distante de sus relaciones con él. En realidad, a Jill le costaba más aceptar la incapacidad básica de amar de su padre que continuar culpándose a sí misma. Mientras la culpa fuera suya, también habría esperanzas de que algún día ella pudiera cambiar lo suficiente para provocar un cambio en él. Es verdad en todos nosotros que cuando sucede algo emocionalmente doloroso y nos decimos que la culpa es nuestra, en realidad estamos diciendo que tenemos el control sobre ello. Si nosotros cambiamos, el dolor desaparecerá. Esta dinámica subyace a gran parte de la culpabilidad que se adjudican las mujeres que aman demasiado. Al culparnos nos aferramos a la esperanza de que podremos descubrir lo que estamos haciendo mal y corregirlo, controlando así la situación y deteniendo el dolor. Este patrón en Jill quedó bien en claro durante una sesión, poco después en la cual describía su matrimonio. Inexorablemente atraída hacia alguien con quien pudiera recrear el clima emocional carente de su niñez, con su padre, su matrimonio, fue una oportunidad de que volviera a intentar ganar un amor reprimido. Mientras Jill relataba cómo conoció a su esposo, recordé una máxima que había oído de labios de un colega. La gente hambrienta hace malas compras. Desesperadamente y hambrienta de amor y aprobación y familiarizada con el rechazo, aunque nunca lo identificara como tal, Jill estaba destinada a encontrar a Paul. Me dijo, nos conocimos en un bar.
Yo había estado lavando mi ropa en un lavadero público y salí unos minutos para ir al bar del lado, un lugar pequeño y barato. Paul estaba jugando al pool y me preguntó si quería jugar. Le dije que sí y así empezó todo. Me invitó a salir, le dije que no, que yo no salía con hombres que conocía en los bares. Bien, me siguió hasta el lavadero y siguió hablando. Finalmente le di mi número telefónico y salimos la noche siguiente. Usted no va a creer esto, pero terminamos viviendo juntos 2 semanas después. Él no tenía dónde vivir y yo tenía que dejar mi apartamento, de modo que conseguimos un apartamento para los dos. Nada en la relación era tan estupendo, ni el sexo, ni el compañerismo, ni nada. Pero pasó un año y mi madre empezó a ponerse nerviosa por lo que yo estaba haciendo. Entonces nos casamos. Otra vez Jill sacudía sus rizos. A pesar de ese comienzo casual, pronto se obsesionó. Debido a que Jill había crecido tratando de enmendar todo lo que estuviera mal, naturalmente trasladó ese patrón de pensamiento y conducta a su matrimonio. Me esforzaba mucho, quiero decir, realmente lo amaba y estaba decidida a lograr que él también me amara. Yo quería ser la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba como loca y al mismo tiempo trataba de ir a las clases. Gran parte del tiempo él no trabajaba. Estaba por ahí o desaparecía varios días. Era un infierno. La espera y el hecho de no saber nada de él. Pero aprendí a no preguntar dónde había estado porque vaciló y cambió su posición en la silla. Me cuesta admitir esto. Yo estaba tan segura de que podía hacer que todo funcionara bien si tan solo me esforzara lo suficiente. Pero a veces me enojaba después de que él desaparecía y entonces él me pegaba. Nunca había dicho esto a nadie. Siempre me sentí tan avergonzada. Yo misma nunca me vi de esta manera, ¿saben? Como alguien que se dejaría pegar. El matrimonio de Jill terminó cuando su esposo encontró a otra mujer en una de sus prolongadas ausencias del hogar. A pesar de la angustia en que se había convertido su matrimonio, Jill quedó desolada cuando Paul se marchó. Yo sabía que, fuera quien fuese esa mujer, era todo lo que yo no era. En realidad podía ver por qué me había abandonado Paul. Yo sentía que ya no tenía nada para ofrecerme, ni a él ni a nadie. No lo culpaba por haberme dejado, me refiero a que después de todo yo tampoco podía soportarme. Gran parte de mi trabajo con Jill consistió en ayudarla a comprender el proceso de la enfermedad en que había estado inmersa durante tanto tiempo, su adicción a las relaciones condenadas al fracaso con hombres emocionalmente inaccesibles. El aspecto adictivo de la conducta de Jill en sus relaciones puede compararse con el uso adictivo de una droga. Al comienzo de sus relaciones había un periodo alto, inicial, una sensación de euforia y entusiasmo, mientras ella creía que al fin podía satisfacer sus más profundas necesidades de amor, atención, seguridad emocional. Al creer eso, Jill se volvía cada vez más dependiente del hombre y de la relación para sentirse bien. Luego, al igual que un adicto que debe consumir más droga cuando ésta produce menos efecto, comenzaba a dedicarse a la relación con mayor intensidad, ya que ésta le proporcionaba menos satisfacción. En un intento de conservar lo que una vez había parecido tan maravilloso, tan prometedor, Jill acosaba servilmente a su hombre, pues necesitaba más contacto, más consuelo, más amor, al tiempo que recibía cada vez menos. Cuanto peor se volvía la situación, más le costaba desembarazarse de ella, debido a la profundidad de sus necesidades. No podía renunciar. Jill tenía 29 años la primera vez que vino a verme. Hacía 7 años que su padre había muerto, pero seguía siendo el hombre más importante en su vida. De cierto modo, era el único hombre de su vida.
porque cada relación con otro hombre por quien se sentía atraída, en realidad se relacionaba con su padre, esforzándose aún por ganar el amor de aquel hombre que no había podido darlo debido a sus propios problemas. Cuando las experiencias de nuestra niñez son particularmente dolorosas, a menudo nos vemos obligados inconscientemente a recrear situaciones similares durante la vida adulta, en un impulso de obtener el control sobre ellas. Por ejemplo, si nosotros, al igual que Jill, hemos amado y necesitado un progenitor que no nos correspondía, a menudo nos comprometemos con una persona similar o con una serie de ellas en la edad adulta en un intento de ganar la vieja lucha por ser amadas. Jill personificaba esta dinámica al sentirse atraída por un hombre inadecuado tras otro. Hay un viejo chiste acerca de un miope que ha perdido sus llaves a altas horas de la noche y les está buscando a la luz de un faro callejero. Otra persona llega y se ofrece a ayudarlo a buscarlas, pero le pregunta, ¿estás seguro de que las perdió aquí? El hombre responde, no, pero aquí hay luz. Jill, al igual que el hombre del chiste, buscaba lo que faltaba en su vida, no donde tenía esperanzas de encontrarlo, sino donde resultaba más fácil buscarlo, ya que era una mujer que amaba demasiado. En este libro analizaremos qué es amar demasiado, por lo que hacemos y cómo podemos transformar nuestra forma de amar en una forma más sana de relacionarnos. Volvamos a examinar las características de las mujeres que aman demasiado, esta vez una por una. 1. Típicamente usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. Tal vez la mejor manera de enfocar la comprensión de esta característica sea comenzar por la segunda mitad, que no satisfizo sus necesidades emocionales. Por necesidades emocionales no entendamos solamente las necesidades de amor y atención. Si bien ese aspecto es importante, más crítico aún es el hecho de que sus percepciones y sentimientos hayan sido en su mayor parte ignorados o negados, en lugar de ser aceptados y valorados. Un ejemplo, los padres están peleando, la hija tiene miedo, la hija pregunta a su madre, ¿por qué estás enojada con papá? La mamá responde, no estoy enojada, pero se ve furiosa y perturbada. Ahora la hija se siente confundida, más temerosa y dice, yo te oí gritar. La madre responde enfadada, te dije que no estoy enojada, pero lo estaré si insistes con eso. Ahora la hija siente miedo, confusión, enojo y culpa. Su madre ha implicado que sus percepciones son incorrectas. Pero si eso es verdad, ¿de dónde provienen esos sentimientos de miedo? Ahora la niña debe elegir entre saber que tiene la razón y que su madre le ha mentido deliberadamente, o pensar que se equivoca en lo que oye, ve y siente. A menudo se conforma con la confusión y deja de expresar sus percepciones para no tener que experimentar la aflicción de que se las invaliden. Eso deteriora la capacidad de una niña de confiar en sí misma y en sus percepciones, tanto en la niñez como en la edad adulta, especialmente en las relaciones cercanas. La necesidad de afecto también puede ser negada o satisfecha en forma insuficiente. Cuando los padres están peleando o atrapados en otro tipo de luchas, es probable que quede poco tiempo y atención para los hijos. Eso hace que la niña sienta hambre de amor y al mismo tiempo no sepa cómo confiar o aceptarlo y se sienta inmerecedora de él. Ahora bien, en cuanto a la primera parte de la característica, provenir de un hogar disfuncional. Los hogares disfuncionales son aquellos en que se dan uno o más de los siguientes rasgos. 1. Abuso de alcohol y drogas, prescritas o ilegales. 2. Conductas compulsivas como una forma compulsiva de comer, de trabajar, de limpiar, de jugar,
gastar, hacer dieta, gimnasio, etc. Estas prácticas son conductas adictivas, además de procesos de enfermedad progresivos. Entre muchos de sus efectos, alteran y evitan el contacto sincero y la intimidad en una familia. Maltrato del cónyuge y o de los hijos. Conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores para con un hijo o hija, desde la seducción hasta el incesto. Discusiones y tensión constantes. Largos lapsos prolongados en los que los padres se rehúsan a hablarse. Padres que tienen actitudes o principios opuestos, que exhiben conductas contradictorias, que compiten por lealtad ante los hijos. Padres que compiten entre sí o con sus hijos. Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia y por eso les evita activamente, al tiempo que les culpa por esa efusividad. Rigidez extrema con respecto al dinero, la religión, el trabajo, el uso del tiempo, las demostraciones de afecto, el sexo, la televisión, el trabajo de casa, los deportes, la política. Una obsesión por alguno de estos temas puede impedir el contacto y la intimidad porque el énfasis no se coloca en la relación, sino en acatar las reglas. Si uno de los progenitores exhibe alguno de estos tipos de conducta u obsesiones, resulta perjudicial para el hijo. Si ambos padres están atrapados en alguna de estas prácticas nocivas, los resultados pueden ser más perjudiciales aún. A menudo los padres practican tipos de patología complementarios. Por ejemplo, una persona alcohólica a menudo se casa con una mujer que come compulsivamente. Entonces, cada uno lucha por controlar la adicción del otro. Con frecuencia los padres también se equilibran mutuamente en formas dañinas. Cuando una madre abrumadora y sobreprotectora está casada con un padre irascible que tiende al rechazo, en realidad las actitudes y la conducta de cada uno de ellos inducen al otro para continuar relacionándose con los hijos de una forma destructiva. Las familias disfuncionales presentan muchos estilos y variedades, pero todas comparten el mismo efecto sobre los hijos que crecen en ellas. Esos hijos sufren cierto grado de daño en su capacidad de sentir y relacionarse. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la primera parte del capítulo 1 y en otro audio vamos a seguir desarrollando todas las características. Y luego pasaríamos al capítulo 2, que se titula Buen sexo en malas relaciones.